Bienvenidos a este viaje a través del tiempo. En este video, veremos quién era Juan Martín Díez. Acompáñanos en este recorrido y descubre los misterios y maravillas de esta era histórica. Pero antes, no olvides suscribirte, es gratis. Juan Martín Díez, llamado El Empecinado, fue un militar español, héroe de la Guerra de la Independencia Española, en la que participó como jefe de una de las guerrillas legendarias que derrotaron repetidas veces al ejército napoleónico. Juan Martín Díez, el Empecinado, nació el 2 de septiembre de 1775 en Castrillo de Duero, Valladolid. Hijo de un próspero campesino, se desempeñaba como labrador. Desde muy joven tuvo vocación militar. A los 18 años se enroló en la campaña del Rosellón, en la Guerra de la Convención de 1793 a 1795. Estos 2 años que duró la contienda fueron para él un buen aprendizaje en el arte de la guerra, además de ser el comienzo de su animadversión hacia los franceses. En 1796 se casó con Catalina de la Fuente, natural de Fontesén, Burgos, y en este pueblo se instaló como labriego, hasta la ocupación de España por el ejército de Napoleón, en 1808, suceso en el que decidió ir a combatir a los invasores. Se cuenta que la decisión la tomó a raíz de un hecho sucedido en su pueblo. Allí, una muchacha fue violada por un soldado francés al que Juan Martín daría muerte después. A partir de este suceso, organizó una partida de guerrilleros, compuesta por amigos y miembros de su propia familia. Al principio su lugar de acción estaba en la ruta entre Madrid y Burgos. Más tarde, combatió con el ejército español en los inicios de la Guerra de la Independencia Española en el puente de Cabezón de Pisuerga, el 12 de junio de 1808, y en Medina de Río Seco, Valladolid, batalla que se libró el 14 de julio de ese mismo año. Fueron estas batallas perdidas y en campo abierto las que le hicieron pensar que obtendría mejores resultados con el sistema de guerrillas, y así comenzó con éxito sus acciones bélicas en Aranda de Duero, Sepúlveda, Pedraza y toda la cuenca del río Duero. El conflicto alumbró a un gran número de partidas de guerrilleros que se dedicaron a hostigar a las tropas francesas y que dieron a la Guerra de Independencia un grado de ferocidad y brutalidad inusitado. El Empecinado fue uno de los jefes guerrilleros más destacados, aunque por su parte intentó evitar siempre el ensañamiento y la crueldad. Así, a finales de 1808, una de sus escaramuzas contra los franceses terminó con la denuncia de sus paisanos contra el Empecinado por haber dado cobijo en su propia casa a una distinguida dama francesa que viajaba en el convoy que había capturado. Juan Martín fue por ello encarcelado en la prisión de Burgo de Osma, de la que no tardó en escaparse. En 1809, Juan Martín contaba con varias decenas de hombres a sus órdenes, y el general John Moore, al mando de las tropas británicas en la península ibérica, le entregó fondos para comprar caballos. En abril, la Junta Central le concedió el grado de teniente de caballería. En la primavera de ese mismo año, su campo de acción se extiende por las sierras de Gredos, Ávila y Salamanca, para seguir después por las provincias de Cuenca y Guadalajara. El cometido principal de estas guerrillas era dañar las líneas de comunicación y suministro del ejército francés, interceptando correos y mensajes del enemigo y apresando convoyes de víveres, dinero o armas. El mismísimo Empecinado describía así su actividad: aquí no hay descanso, aquí se come lo que se encuentra y se descabeza un sueño, con el dedo puesto en el gatillo. Aquí no se corre, se vuela. Su fama y carisma no paraban de crecer, y a finales de 1809 fue llamado por la Junta de Sigüenza para organizar las fuerzas levantadas en la provincia de Guadalajara. Fue allí, a caballo entre Madrid y Zaragoza, donde Juan Martín desarrollaría sus operaciones más importantes. Al mando de 300 jinetes y 200 infantes, entorpeció las líneas de comunicación y puso en aprieto a las guarniciones francesas. La fama de sus acciones y el hecho de que pagara puntualmente a sus hombres le trajeron gran número de voluntarios, de modo que al final de la guerra mandaba una división de más de 5.000 hombres. El daño que le hizo al ejército de Napoleón fue considerable, de tal manera que nombraron al general Joseph Leopold Sigisbert Hugo como perseguidor en exclusiva del Empecinado y sus gentes. El general lo persiguió sin descanso durante 3 años. Consiguió algunos éxitos, pero reconoció la dificultad del encargo. Siempre errantes, las fuerzas del Empecinado amenazaban todos los puntos de nuestro despliegue.
Hugo, después de intentar atraerlo a la causa josefina sin éxito, no cesó en su persecución e incluso detuvo a la madre de Juan Martín y amenazó con fusilarla si no se entregaba. El empecinado lo retó a su vez con pasar a cuchillo a 100 franceses que tenía en su poder y a todos los que en adelante capturara. La barbarie no fue más allá, porque Hugo no se atrevió a comprobar si Martín estaba dispuesto a cumplir su amenaza y liberó a su madre. Además de los franceses, el empecinado tuvo que vérselas también con sus compatriotas. Nunca toleró el bandidaje y eliminó varios grupos que extorsionaban a los pueblos en nombre de la causa patriota. Su carácter indómito y apasionado le procuró entre sus paisanos una mezcla de admiración y envidia al borde del odio, y sufrió motines de sus hombres, a veces estimulados por las juntas locales, poco propicias a que abandonaran el territorio en auxilio de otros ejércitos. En 1810, tuvo que refugiarse en el castillo de la ciudad salmantina de Ciudad Rodrigo, al que pusieron sitio los soldados franceses. En 1811, estuvo al mando del regimiento de húsares de Guadalajara y en ese momento además contaba con una partida propia de unos 6.000 hombres. En 1812, tras abandonar Brihuega, se traslada a Torija, Guadalajara. Allí decidió volar el castillo de Torija para que las tropas francesas no pudieran hacerse fuertes en el recinto. En 1813, el 22 de mayo, ayudó en la defensa de la ciudad de Alcalá de Henares y en el puente de Zulema sobre el río Henares, donde venció a un grupo de franceses que le doblaban en número. Más tarde, Fernando VII daría su consentimiento para que la ciudad de Alcalá levantara una pirámide conmemorativa de esta victoria. Posteriormente, en 1823, este mismo rey ordenó su destrucción por ser símbolo de un liberal, aunque en 1879 los complutenses volvieron a levantar otro monumento al empecinado, al que percibían como su liberador. Dicho monumento ha llegado en nuestros días. En 1814, Juan Martín es ascendido a mariscal de campo. El 9 de octubre de 1814, mediante real orden, se otorga a don Juan Martín Díez, natural de Castrillo de Duero, Valladolid, el privilegio de usar el renombre de empecinado para sí, sus hijos y sus herederos. El empecinado fue herido varias veces y tuvo que huir más de una vez en situaciones límite, como cuando se arrojó de un precipicio para no ser apresado. Tenía un instinto natural para la guerra de guerrillas. En cada momento sabía si reunirse para atacar o bien dispersarse y esperar un momento más propicio. Sus dotes estratégicas, unidas a su fortaleza física y a la tenacidad con la que defendió la causa patriota, hicieron de él un guerrillero insigne que siempre se condujo movido por nobles impulsos, generoso, leal y sin parentela moral con facciosos. Durante el denominado periodo de los 100 días, el empecinado se mantuvo al mando de diferentes fuerzas situadas en los Pirineos, entre ellas las compañías del Regimiento de la Infantería Burgos, desplegadas en el Valle de Proto, Huesca, localidad donde residió en julio de 1815, y en donde, entre sus costumbres, se encontraba la Casa del Oso, en el cercano Valle de Bujaruelo, en la localidad de Torla. Cuando el rey Fernando VII regresó a España y restauró el absolutismo, tomó medidas contra los que consideraba enemigos liberales, entre otros, el empecinado, que fue desterrado a Valladolid. Si te está gustando el video, no olvides darle like y suscribirte. En 1820, tuvo lugar el pronunciamiento de Riego y el empecinado volvió a las armas, pero esta vez contra las tropas realistas de Fernando VII. Durante los años siguientes, durante el llamado Trienio Liberal, Juan Martín combatió a partidas realistas que buscaban restablecer el régimen anterior, como la del cura Merino, otro antiguo guerrillero. En 1822 fue nombrado gobernador militar de Zamora y finalmente capitán general. Al parecer, el rey Fernando VII intentó que el empecinado se adhiriese a su causa, a pesar de previamente haber jurado la Constitución de Cádiz y se uniera a los 100.000 hijos de San Luis. El valido del rey ofreció otorgarle un título nobiliario y una gran cantidad de dinero, 1.000.000 de reales. La respuesta del empecinado fue: diga usted al rey que si no quería la Constitución, que no la hubiera jurado, que el empecinado la juró y jamás cometerá la infamia de faltar a sus juramentos. En 1823 acaba el régimen liberal. Juan Martín marchó entonces al destierro en Portugal. Decretada la amnistía real,
el 1 de mayo de 1824, pidió un permiso para regresar sin peligro, permiso que le fue concedido. Pero Fernando VII no estaba dispuesto a someter sus odios a la benevolencia del decreto y el 23 de mayo había ordenado: ya es tiempo de coger a Ballesteros y despachar al otro mundo, a Chaleco y el empecinado. Volviendo el empecinado a su tierra, con unos 60 de sus hombres que le habían acompañado como escolta a Portugal, fue detenido en la localidad de Olmos de Peñafiel, junto con sus compañeros, por los voluntarios realistas de la comarca. Llevados los presos a Nava de Roa, fueron entregados al alcalde de Roa, Gregorio González Arranz, que lo trasladó a esta localidad. Al llegar, el populacho, sin haber recibido orden de superior alguno, había montado en la plaza mayor un tablado y el preso fue subido allí, donde fue insultado y apedreado. Juan fue encerrado con sus compañeros en un antiguo torreón donde durante 10 meses sufrió insultos y vejaciones de todo tipo, hasta el punto de que los días de mercado lo exhibían en la plaza dentro de una jaula de hierro. La causa debería haber sido llevada a la Real Chancillería de Valladolid, donde el militar liberal Leopoldo O'Donnell habría conseguido que fuese juzgado con benevolencia. Sin embargo, el corregidor de la comarca, Domingo Fuentenevero, enemigo personal del empecinado, dio parte al rey, que lo nombró comisionado regio para formar la causa en Roa, que quedó concluida el 20 de abril de 1825. Fuentenebro no dudó en condenarlo a la horca, muerte que se reservaba a los bandidos. «No hay balas en España para fusilar a un general», se lamentó Juan Martín al escuchar su sentencia. Una calurosa tarde de agosto de 1825, Juan Martín era llevado a la horca a lomos de un burro desorejado en señal de deshonra, mientras una plebe embrutecida seguía su recorrido lanzándole improperios y objetos. El alcalde de Roa, que llevó a cabo los preparativos de la ejecución y fue testigo de la misma, cuenta la escena. Cuando se dio cuenta de que lo iban a subir por la escalera de cadalso, dio tan fuerte golpe con las manos que rompió las esposas. Se tiró sobre el ayudante del batallón para arrancarle la espalda, que llegó a agarrar, pero no pudo quedarse con ella porque el ayudante no se intimidó y supo resistir. Trataría de escapar entonces en dirección a la colegiata y se metió entre las filas de los soldados. La confusión fue terrible. Tocaban los tambores, corrían despavoridas las gentes sin armas y las autoridades, los sacerdotes y el verdugo se quedaron como paralizados, gritando a los voluntarios realistas que intentaban atravesarle con las bayonetas que no le hicieran daño, que este reo lo que quería era hacer alguna de las suyas. Mandé a un grupo de soldados que lo sacasen de entre las 2 o 3 filas que había logrado atravesar. Por fin, los voluntarios realistas pudieron sujetarlo y lo colocaron en el mismo sitio donde estaba cuando rompió las esposas, esto es, junto a la escalera de la horca. Los sacerdotes intentaron exhortarle, pero viendo que no les hacía caso, y por el contrario, parecía burlarse, Fray Ramón, dirigiéndose al público, como si echase una plática cristiana, gritó: «No recéis por este perverso, que muere condenado». Entonces, para evitar forcejeos y trabajos, se trajo una gruesa maroma y se le ató por medio del cuerpo, y así se le subió hasta el punto donde tenía que hacer su trabajo el ejecutor de la justicia, que, ayudado por algunos voluntarios realistas, le sujetó fuerte, cogiéndole por los cabellos, y le preparó bien los cordeles. Se dio la última orden y quedó colgado con tanta violencia que una de las alpargatas fue a parar a 200 pasos de lejos por encima de las gentes, y se quedó al momento tan negro como un carbón. Fray Ramón de la Presentación, el mismo que aparece en el relato, violó el sagrado secreto de confesión, revelando a las autoridades que el empecinado le había dicho en confesión que tenía escondidos 14.000 reales para que los hiciera llegar a su familia, que iba a quedar en la miseria. Fray Ramón lo justificó por escrito alegando que la moral y sana teología no quiere obligar a los ministros de la penitencia el sigilo cuando la intención de los penitentes no es de hacer sacramento, sino de hacer burla del sacramento y un desprecio formal. Los restos de El Empecinado se conservan en el monumento funerario que se erigió por suscripción popular en Burgos a mediados del siglo XIX. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para ver más contenido como este.